Alabado sea Jesucristo. Nuestra Santa Misa de hoy ofrecemos una acción de gracias a la Santísima Trinidad, Virgen de Caacupé, Santa Elena, San Miguel, María Auxiliadora, Divino Niño Jesús, San José, Sagrado Corazón de Jesús, por la conversión de David, Milena, Edgar, Andrés, por el matrimonio de Mercedes y Carlos, por la salud física y espiritual de la familia Lataza Rivero, familia Paoli Ruiz, familia Galeano Torales, Alejandro, Diego, Georgina, Rubén, Eulalia, Valeria, Milena, familia Mesa Infram, Elvio, Arnaldo, Porfirio, Alma, Emma, Eulalia, Ramona, Eva, Tiburcia, Pantaleón, Miguel Ángel, Osvaldo, Darío, Claudelina, Irene, Darío, Ramona, Carlos, Mercedes, Nilda de los Santos, Luis Alberto. Por nuestros hermanos difuntos, Críspulo, Ángela, Pablo de la Cruz, Araceli, Montserrat, Águeda, Serafín, Justino, Alcira, Juan, Felipe, Casimira, Mauricio, Beatriz, Amelia, Visitación, Raimundo, Clarita, Ninón, Gladys, María, Marta, Nilda, Rogelio, Pilar, Manuel, Eduarda, Herminio, Inocente, Lisandro, Estela, Gerardo, Angélica, Isabelino, Emilce, María Roque, Marciano, Claudia, Arsenio, Angelito Francisco, Ramona, Edmundo, Mirta, Josefina, Alcides, Isabel, Enrique, Néstor, Pascual, Vidal, Juan Agripino, Juan de la Cruz. Hoy nuestra Eucaristía nos dice y nos invita a confiar en Dios y a abrir la puerta de nuestro corazón para que Él esté siempre con nosotros. Que esta Eucaristía nos fortalezca en la esperanza, nos transforme y nos haga vivir la voluntad de Dios. Nos ponemos de pie para recibir al celebrante cantando. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día en que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenas noches, queridos hermanos. Buenas noches. Bienvenidos a nuestra Eucaristía. Y hoy aquí estamos contentos por los 15 años de Sofía. ¿Cómo es? Angelina, ¿verdad? Un fuerte aplauso entonces para Sofía. Espero que seas sabia. ¿Sabes lo que quiere decir tu nombre, verdad? Sofía, sabiduría. Bueno, y les felicitamos sobre todo a ustedes los papás, ¿entienden? Porque son ustedes los que le recibieron a su hija, aceptaron la vida de Sofía Angelina. Y ese es el hermanito, ¿eh? ¿Cuántos hijos tienen? 3 hijos. Bueno, entonces la gracia de Dios. ¿Y ella qué? ¿Mayor o qué? La al medio. Bueno, así es que agradecer a Dios. Y es tu nieta, ¿verdad? Uno de los que comenzó también aquí la construcción aquí de nuestra capilla, Santa Elena. Así que un fuerte aplauso aquí para la familia. Don Roberto y tantos otros, ¿verdad? Que aquí en esta comunidad se han esforzado y siguen todavía trabajando por esta hermosa comunidad de Santa Elena. Así que ustedes también, ¿eh? Vos sos su hijo, ¿verdad? ¿O vos sos la hija?
De Jay, ¿quién te va a la familia? ¿Me lleva? Bueno, pero está bien. Así que hay que aprender esa generosidad y los lindos valores, ¿verdad? Que siempre en la familia se inculcan a los hijos. Y espero que Sofía también y los otros hijos vayan aprendiendo esa gracia. Y tenemos muchas otras intenciones, ¿verdad? Por las madrinas de cumpleaños. Entonces le acompañamos a Fabio, su esposa ya falleció. ¿Cuántos años Fabio tenía que ser? 33 años. Y bueno, pero tu esposa ya desde el cielo te bendice. Y vos agradeces hoy y recordás este momento tan importante que les unió y formó la familia. ¿Y cuántos hijos tuvieron, Fabio? 4 hijos. Ahí va a estar alguno o no. 1, ¿quién es el otro? ¿Dónde están los otros? 2, 3, bueno, 3 la uva, 4 hijas. Ojalá vete. Está en Argentina. Bueno, así que eso nos une como comunidad y es lindo. Y también como hoy estamos transmitiendo en Ñandeyarañe siempre, tenemos muchísima gente. O sea que está la gente de Ñandecuata en este día, sobre todo aquí a la quinceañera, ¿verdad? Porque más de 350.000 personas están siempre acompañándonos con la misa de esta hora, las 19 horas que transmitimos en vivo y en directo. Y por eso algunos que piden sus oraciones por el cumpleaños también del padrino Ramón León. Él cumple 72 años y nos está mirando y está rezando con nosotros, con Ñandeyarañe. Él vive en Itagüá, imagínense, de todas partes se ve Ñandeyarañe. Itagüá y tiene 72 años cumple y vive en el kilómetro 28. También nos pidió oración especial por la salud física y espiritual de la familia Zárate Franco. Ellos también piden oraciones. También rezamos especialmente hoy por la difunta Vicenta Báez, que es amiga de una gran colaboradora también de Ñandeyarañe. Hoy yo la visité y ella pidió una oración muy especial por esta señora que vivió mucho tiempo con ella y falleció. Y la quiere recordar la señora Marta Bocio a Vicenta Báez. Y bueno, y así saludamos también a otra señora. Ustedes saben quién es esta otra señora. Carmen Caballero. ¿Qué vale suena este apellido Caballero? El centauro de Ubicuí, Colorado ya de Pehuí, hasta allá. Porque es la nieta del general Bernardino Caballero. Imagínense, general Bernardino Caballero. Es espectacular, ¿verdad? Yo me suelo ir, le visito y me cuenta la historia de lo que verdaderamente significó y significa una nieta del general Bernardino Caballero. De ahí colorado o no colorado, sino que sobre todo los valores y los principios que él pedía. Bueno, en fin, aquí te vea, allí va, ese bajó el partido, pero en fin. Así es que vamos a rezar también por esta señora, porque ella recuerda con mucho cariño a su abuelo, y así, todas las intenciones que traemos. Vamos a comenzar entonces nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Ore por Yahú, Berekore Yara. Ore por Yahú, Berekore Yara. Ore por Yahú, Berekore Jesucristo. Ore por Yahú, Berekore Jesucristo. Ore por Yahú, Berekore Yara. Ore por Yahú, Berekore Yara. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oración. Dios de bondad, tú que conoces nuestra vida, hoy te pedimos especialmente agradeciendo por los 15 años de tu hija Sofía Angelina. Y así, agradeciendo siempre la salud corporal y espiritual que tú nos has dado, también nosotros podamos superar en nuestra vida con las riquezas personales que nos has dado a cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. La lectura de hoy nos recuerda que el Espíritu interviene en nuestra debilidad a confiar siempre en la gracia y en la misericordia del Señor. Escuchemos con atención. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu intercede con gemidos inefables. Y el que sondea los corazones conoce el deseo del Espíritu y sabe que su intercesión en favor de los santos está de acuerdo con la voluntad divina. Sabemos además que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman y de aquellos que Él llamó según su designio. En efecto, a los que Dios conoció de antemano, los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, también los llamó. Y a los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Palabra de Dios. Ilumina mis ojos para que no caiga en el sueño de la muerte, para que mi enemigo no pueda decir lo he vencido, ni mi adversario se alegre de mi fracaso. Que mi corazón se alegre porque me salvaste. Cantaré al Señor porque me ha favorecido. Yo confío en tu misericordia, Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús iba enseñando por las ciudades y pueblos. Mientras se dirigía a Jerusalén, una persona le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús le respondió: traten de entrar por la puerta estrecha, porque les aseguro que muchos querrán entrar y no lo conseguirán. En cuanto el dueño de casa se levante y cierre la puerta, ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta y a gritar: Señor, ábrenos. Pero él le responderá desde adentro: no sé de dónde son ustedes. Entonces ellos comenzarán a decir desde afuera: hemos comido y bebido contigo, y tú enseñaste en nuestras plazas. Pero el Señor desde adentro les dirá: no sé de dónde son ustedes, apártense de mí todos los que hacen el mal. Y allí habrá llantos y rechinar de dientes, cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes sean arrojados afuera al infierno. Y vendrán, sin embargo, muchos otros del oriente, del occidente, del norte y del sur, a ocupar el lugar que era de ustedes en el banquete del reino de Dios. Hay algunos que son los últimos y serán, sin embargo, los primeros. Y hay otros que son los primeros y, sin embargo, serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos. ¡Viva Santa Elena! Bueno, fíjense qué bárbaro esta palabra de Dios. Las dos luego. Y vos luego leíste la primera lectura aquí, Sofía. Y parece que viene al niño al dedo. No sé si vos a propósito no cumpliste año hoy, ¿verdad? Porque este es un mensaje, ciertamente que es para todos nosotros, ¿verdad? Pero porque nos habla de esta verdadera Sofía, es decir, de esta verdadera sabiduría de vida. Y vos, Sofía, ahora te estás abriendo al mundo, es decir, tenés que dejar de ser niña, tenés que ser chichichi, mitacuña, ¿verdad? Terminado las muñequitas y ahora hay que comenzar una vida siempre de responsabilidad. Y por eso que papá y mamá son muy importantes siempre en la familia, en la educación, en el seguimiento y en la formación de los hijos, ¿verdad? Eso es esencial y fundamental. Y no sé si vos estuviste atenta a lo que estuviste leyendo, leíste muy bien. Y es lindo escuchar cuando se lee bien la lectura y se entiende el mensaje. Pero algunas veces, hoy queña debe teña de pisar, vamos a ir por otro lado. Entonces por eso vamos a recalcar algunas palabras claves que hoy esta carta del apóstol San Pablo dice a los cristianos de Roma. Ustedes saben que este capítulo justamente es el capítulo central, el caracú. Abella Yuhuin, el Caracuy, es el capítulo 8 que escribe San Pablo a los romanos. ¿Y qué es lo que dice? Miren, el Espíritu Santo es el que viene en ayuda de nuestra debilidad. Así es que el primer mensaje luego ya para vos, Sofía, y para todos nosotros, ¿verdad? Es confiar plenamente en la gracia de Dios. Saber que solamente con el Espíritu del Señor nosotros podemos vencer nuestra debilidad. Por eso pues dice, viene en ayuda de nuestra debilidad. Upea con la ya estábamos otro ya de lleva ya esta ñande yaraneje diga estoy va Es decir, es la fuerza del Espíritu que nos tiene que animar. Alguna vez se coña de ella hoy Espíritu me mete ya Espíritu me mete y la gente Espíritu me mete, vea. Bueno, ¿por qué? Y porque justamente es lo que nos mueve. Así que por eso te estaba diciendo, parece que viene hoy lo anillo al dedo esta lectura para vos y para todos nosotros, porque nosotros también tenemos que animarnos. Y como yo les dije a ustedes, queridos padres, ¿vos cómo te llamas? José y Mariel, ustedes son los padres, entonces tienen una responsabilidad justamente de transmitir, a Espíritu me mete, ya la veo así, Espíritu me mete. Porque así crecen bien
en la familia, y así nos comprometemos seriamente a hacer un camino que nosotros le llamamos de salvación. Ya es venían de allá, es un término religioso, salvación, salvarse, pero en términos más simples, salvación quiere decir felicidad, el camino de la felicidad, el camino de nuestra propia realización, el camino que nos hace vivir en plenitud. Dice la salvación, ese que nos da salud, pero salud en la vida, ¿verdad? No es solamente la salud física. Ustedes saben que en latín, salvación, ¿saben cómo se dice? Salutis, salutis. Y de ahí viene salud, ¿se dan cuenta? Incluso nosotros decimos a la enfermedad, cuando estamos sin salud, la enfermedad, justamente entonces para curar la enfermedad es el remedio, y ahí es donde viene el Espíritu para darnos salud, para darnos salvación. Porque la ñandera seno, de ahí gusto y la llave ñandero, pabe. Una vez te fui a visitar, Roberto, en tu cama te voy a visitar. ¿Recuerdas, Maico? ¿Reimponamos? Hay gusto verla tu pabe. Y gusto ella, y gusto. Pero él, porque como albañil lo chupí de aquí para allá, ya. De ahí tenemos hoy un poco de descanso que de allá. Pero ya estás bien. Bueno, y eso es importante. Salutis quiere decir felicidad, sentirse bien, sentirse realizado, sentirse planificado. Pero aquí cuando el Señor nos está diciendo el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, quiere decir que nosotros reconocemos, querida Sofía, que solos no podemos hacer nuestra vida. Ya, gente, bueno. Y el Espíritu hoy, ¿cómo se manifiesta? El Espíritu hoy se va a manifestar a través de ¿quién? De tu papá, de tu mamá, de tus abuelos, de tus tíos, de las personas que te quieren, ¿entiendes? De escuchar la palabra de Dios, así como leíste también, de leer la palabra de Dios, de conocer. Esa es la ayuda del Espíritu que viene a nuestro encuentro. Porque sabemos que sin Dios no podemos ir adelante. Entonces por eso viene en nuestra ayuda, ¿verdad? Para vencer nuestra debilidad. Y después continúa luego, mirá lo que dice. Porque nosotros, dice, solos no sabemos rezar como es debido. Porque el rezar, el orar justamente es ponernos en la actitud. ¿Saben para qué sirve la oración? La oración sirve para ser sensibles a la realidad de nuestra debilidad o a la realidad de lo que está pasando alrededor nuestro o a la realidad de lo que nosotros vemos en el mundo. Por eso es que las personas que nos rezan son duras, son frías, no interesa eso de que ambas ve. Y por eso es que nosotros decimos aquí en nuestro país que hay mucha corrupción, ¿verdad? Porque esas personas quiere decir que no ñembo ellos, mía, no ñembo ellos. Y ya pulas ellos decir yo soy cristiano, yo soy esto, yo soy aquello. Umía no ñembo ellos. Umía la oración plata. Umía plata pues cueriojo. Y entonces pues uno ya se vuelve egoísta porque pelea solamente detrás de eso. Por eso dice aquí, el Espíritu Santo viene para ayudarnos en síntesis, también dice para rezar, pero la palabra rezar quiere decir ese encontrarnos personalmente con Dios, y esa oración, ese ponernos en presencia de Dios es lo que nos hace sensibles. Así es que Sofía, esa sabiduría que vos tenés que tener es en primer lugar ser muy sensible primero a tu realidad. Upea y señal de nieve, eso quiere decir sensibilidad. Eso quiere decir sensibilidad. Y el que no es sensible, upea y señal, oñemo chancho rengo ya ñande. Va eso upea. A la cura oñemo chancho rengo ñande botado y señal. Y nosotros, sin embargo, descubrimos y sabemos qué es lo que necesitamos y qué es lo que tenemos que hacer. Por eso un gran compromiso que hoy el Señor te está trayendo y te deja como mensaje. Otra cosa importante, mira lo que leíste, y el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos
inefables. Con gemidos inefables. ¿Qué quiere decir esto? Y esto quiere decir que en realidad Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, realmente está muy preocupado por nosotros. Siempre nos mira, siempre nos extiende la mano y quiere que nosotros estemos en el camino de Dios. Se la ha gemido. ¿Viste qué es sensibilidad? ¿Quién es el que llora? El que llora es aquel que es sensible. El que no es sensible no llora. Va viendo y quiere se bala. No interesa eso, de que tú lleves pataleazo, a vender a hacer, por favor, herea, pero no es sensible, se encierra. Sin embargo, dice, es Dios mismo el que tiene ese corazón tan grande, tan misericordioso, y por eso dice, intercede por nosotros con gemidos inefables. Allí van, es Dios mismo, ¿verdad?, el que nos pide y que viene y que se nos pone y nos pasa la mano. Dale será, ella pone, ¿entiendes? Ese es el gemido inefable, el sentir el dolor cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando nosotros nos olvidamos de Dios, cuando nosotros pensamos, por eso 15 años, muchas veces nosotros podemos pensar que tenemos toda la fuerza, toda la energía, como si fuese que nuestra vida no va a terminar nunca. Ustedes saben, queridos hermanos, que yo así cuando pienso un poco siempre, cuando nos dicen, bueno, miren un poco hacia atrás su propia vida, pero ya pues ya empezar retiro espiritual o cuando nos vamos así para una reflexión. Y a mí automáticamente, automáticamente, no sé, cada uno tiene que mirar un poco qué va lo que le vuelve a su cabeza. ¿Sabe qué es lo que yo cuando así escucho eso? Yo vuelvo justamente a la edad de los 15 años. Cuando yo tenía 15 años como vos, ¿entendiste? Yo ahora ya tengo ya casi 60, o sea, ¿cuántas veces 15 años ya cumplí? 30, 45, 60. 4 veces ya cumplí lo que está cumpliendo hoy, ¿está? Pero yo recuerdo, y eso me toca siempre a mí, cuando yo tenía 15 años, ¿saben por qué? Porque ese fue el momento en el cual, cuando me hicieron la invitación para irme al seminario, porque yo era muy mimado, yo ese mimado formal, que la se mimado, number one, a pesar de que somos número 5 somos. Yo soy el cuarto hijo, pero yo soy el más mimado. Porque yo en realidad no iba a estar aquí hoy hablando con ustedes y predicando lo que sea. ¿Saben por qué? Pues yo cuando tenía 5 años, métete a mano, ya estaba más allá que aquí. A los 5 años. Y Dios obró su gracia, ¿entienden? Y por algo, se dice no hay casualidad, ¿verdad? Sino que hay causalidad. Por algo el Señor, ¿verdad?, nos llama. Y por eso, ese es el grito inefable y el amor de Dios hacia nosotros. Así que yo, por ejemplo, recuerdo muchísimo ese pasaje en mi vida, porque ahí tuve que tomar una decisión en mi vida. Eva la yapota. Hay la seminario, ¿verdad? Entonces, me vuelve siempre eso. Ni mi otro maestro nace mando agua suya, lleva. En toda la formación, estaba en la vida, allá pues estaba. Pero sin embargo, lo que más me ha marcado es eso. Así es que, Sofía, ¿entendiste? Tenés que mirar un poco y ver. No digo que hoy sea eso, pero tenés que recordar que ese momento principal y elemental de lo que Dios te está diciendo hoy, porque dice luego, porque nosotros no sabemos cómo orar, cómo es debido, pero es el Espíritu, ¿verdad?, el que nos ayuda con ese gemido inefable para que nosotros podamos escuchar. Dale será, y ella poponana, vea. Va a ser cristiano, donde ella compromete, Rejobio la misa, sabe la domingo. Entonces, pico marala, llevamos cristiano, la de hoy nunca la misa, ¿sabe? Niña confesa hoy. Va a ser cristiano, donde la de mondá, la de yapú.
laico, pero estafalo, demás. Entonces, ahí está el grito y el dolor inefable de Dios, que quiere volver a recuperarnos y quiere que hagamos bien nuestro camino. Al final de cuentas, ¿qué es eso? Apea con la San Pablo presentada en Yandeina. Por eso les dije, este capítulo 8 que escribe San Pablo a los romanos es justamente lo central para la vida del cristiano. Otra cosa, ahí veo si no ya de de San Pablo. Y es el Señor el que sondea los corazones y conoce el deseo y el corazón de cada uno de nosotros. Nadie de nosotros. Nosotros le podemos engañar, a cualquiera le podemos engañar. O le queremos engañar. Le queremos engañar. Entonces podemos decir muchas cosas, ¿verdad? Podemos engañar, podemos prometer cosas, que esto, que aquello. Pero ya ¿verdad? Ciertamente que está nuestra debilidad, y por eso decía que tenemos nuestras debilidades. Pero desde esa debilidad es que nosotros tenemos que escuchar al Señor y comenzar a esforzarnos y comenzar a cambiar. Porque al Señor nadie lo puede engañar. Porque Él sondea los corazones y conoce el deseo de cada uno de nosotros. Y así entonces sabemos además que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Bueno, ahí voy a terminar. Termino con esto. Dios dispone, escuchaste Sofía, 15 años, tus padres, tus parientes, tus abuelos, tus amigos, tu capilla, tu comunidad. Dios dispone quiere decir Dios te da todas las posibilidades y a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para el bien. Para el bien, ¿entendiste? Para crecer bien, ¿qué decís? Para que vos seas una chica comprometida, para que vos seas una chica despierta, para que vos seas una chica que mire, pero hacia adelante. Mirar siempre hacia adelante, proyectos de vida. ¿Qué es lo que quiero? Usted a mi hija. Ustedes le dicen así. José, de los barrios me hacía Villa José. Va a colar usea, va a colar hipotáis. Dice que nosotros los paraguayos somos los únicos súper buenos. Dice que somos buenitos nosotros cuando le retamos a alguien. ¿En serio, bebé? David Guaymaere, añade que ya sube, va a colar usea ya sube. Allá ya os sube. Allá llegó eso te envió, va a colar usea. Bueno, fue interesante eso, ¿verdad? Va a colar ya usea. Entonces ya yo me venía de ya porque el Señor dice, pone todas las cosas para el bien de cada uno de nosotros. Así que va a depender de nosotros nomás ya ahora de hacer nuestro camino y de responder. Bueno, vamos a seguir entonces nuestra misa y vamos a pedir al Señor que nos dé esa fortaleza para responder a las cualidades, a las riquezas que hemos recibido de Él. Que así sea. ¡Viva Santa Elena! ¡Viva! Y viva la cumpleañera. ¡Viva! Fuerte aplauso entonces para todos. Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a presentar nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Por la Iglesia, para que el Espíritu Santo nos ayude a ser testigo de esperanza y misericordia en el mundo, oremos. Señor, escucha nuestra oración. Por los gobernantes y quienes toman decisiones importantes, para que actúen guiados por el bien común, la justicia y la fraternidad, oremos. Señor, escucha nuestra oración. Por los que sufren en cuerpo, alma o espíritu, para que encuentren en el Señor la fuerza, el consuelo y la paz que necesitan, oremos. Señor, escucha nuestra oración. Por nuestra comunidad, para que cada uno de nosotros abra la puerta de su corazón al Señor, persevere en la felicidad y viva según el amor de Cristo, oremos. Señor, escucha nuestra oración. Vamos a pedir y rezar por Sofía,
Angelina por sus 15 años. Vamos a pedir también por las madrinas de cumpleaños, Marcela de Benialgo, Eva Colmán, Narciso Insaurralde, también por el aniversario de boda de Fabio y Juana, que ya desde el cielo le bendice a su familia, a su esposo. También por el cumpleaños del padrino Ramón León, que cumple 72 años y él nos está acompañando desde Itagua, kilómetro 28. Y también pedimos al Señor en nuestra intención por la salud física y espiritual de la familia Zárate Franco y por la difunta Vicenta Báez, que es una señora que trabajó con la señora Marta Bocio y ella reza también. Y rezamos por la señora Carmen Caballero. Todo esto te lo presentamos por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar nuestras ofrendas. Es joven el que espera, el que sabe caminar, el que lucha por el reino sin volver la vista atrás, el que da su mano a otro, el que sabe transformar, el que es pan para los pobres, defendiendo la verdad. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Es joven el que arriesga, el que sabe caminar, el que siempre se pregunta sin volver la vista atrás, el que sabe hacer historia, el que sabe transformar, el que voz para los pequeños, defendiendo la verdad. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza por los dones recibidos por tu hija Sofía Angelina, y te rogamos que dirijamos a la gloria de tu nombre lo que sin mérito a nosotros nos concediste por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Aunque no necesitas nuestra alabanza, tú inspiras en nosotros que te demos gracias para que las bendiciones que te ofrecemos nos ayuden en el camino de la salvación. Por Cristo, Señor nuestro, por eso, unidos a los coros de los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas,
Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Promombe uñan de yara Jesucristo, remano Yahweh, provero viare y covelle bja, uñan de yara Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, agente de pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes hoy de tu iglesia y de cada uno de nosotros hoy al agradecer los 15 años de Sofía Angelina. También te pedimos, Señor, por tu hijo Fabio, que te agradece un año más del aniversario de su boda. Y también por los que cumplen años: Marcela de Benialgo, Eva Colmán, Narciso Insaurralde, Ramón León, y por todos nuestros hermanos que hoy piden oraciones. Acuérdate también de los que ya fallecieron y esperan la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. Cordero de Dios,
pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Que ninguna familia comience en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno en el otro, de cuerpo y de mente. Y que nada en el mundo separe un hogar soñador. Que ninguna familia se albergue debajo del puente. Y que nadie interfiera en la vida y la paz de los dos. Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte, y que puedan vivir sin temer lo que venga después. La familia comience sabiendo por qué y dónde va, y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, ternura, afecto y calor, y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor la mía también. Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor la mía también. Bueno, vamos a sentarnos todos. Aquí José y la mamá vengan aquí. Papá y mamá vengan aquí. Peyu, ave, Bueno, suban aquí. Mírenle a su hija José. A ver, ahí, mirándole a tu hija. ¿Qué vale desea hoy a Sofía? Muchas felicidades, que cumpla todos tus sueños y que siga una buena carrera. Bueno, un fuerte aplauso para papá. Entonces, que le desea eso a su hija. ¿Y la mamá? ¿Qué vale desea a tu hija? Bueno, hija mía, vos sabés que yo te amo muchísimo, que estoy muy feliz
que hayamos logrado llegar a esto. Sabes todo lo que nos costó y te lo mereces porque te dedicas, te esforzás, demostrás ser una hija maravillosa y todo lo que hicimos es con el amor más grande del mundo y que Dios y la Virgen siempre te acompañen, así como todos los que somos tu familia. Jamás te vamos a abandonar, nunca te vamos a dejar sola y vas a lograr todos tus sueños con nosotros. Te amo muchísimo. Muchas gracias. Bueno, Sofía, venía ahora aquí vos. Entonces ahora, frente aquí todo el pueblo, vos te vas a comprometer. ¿Y qué le vas a decir a tus padres en primer lugar? Y después aquí a la comunidad también de Santa Elena. Quiero que sepan que voy a tratar de ser mejor, que voy a... Y voy a... Muy bien. Bueno, sentate, Sofi. Bueno, ya dijimos ya hace rato, si lloramos quiere decir que somos sensibles, y eso es bueno. Usted ahí se ya esa guayna y dijo que va a procurarse mejor, así que quiere decir que él hay mejor ya guayna. Pero está bien, no. Eso es un chiste nomás para hacer pasar un poco el llanto, ¿verdad? Bueno, muy bien, así es que vamos a agradecer a Dios, vamos a escuchar un poco de nuestra comunidad, las indicaciones para estos días. Bueno, antes que nada, agradecer acá al Padre Víctor. Como sabemos, él los miércoles tiene la misa a las 18 horas y hoy hizo una excepción por los 15 años acá de Sofía. Así que muchísimas gracias, Padre, por estar hoy compartiendo con nosotros esta fecha muy importante acá para Sofía y para la comunidad. Muchísimas gracias. Por otro lado, le queremos comunicar que mañana jueves tenemos misa en la pequeña comunidad de San José. Va a ser a las 20 horas con nuestro cura párroco, el Padre Edgar. Así que estamos todos invitados para participar en dicha misa a las 20 horas. Y los domingos, como siempre, la misa también a las 8:30 de la mañana. El próximo domingo 2 de noviembre es Día de los Difuntos. Y el Padre Edgar pidió que cada uno traigamos la foto de nuestros difuntos para poner acá en el altar. Y él va a estar bendiciendo todas las fotos de nuestros parientes difuntos. Así que vamos a esperar para que traigan todas las fotos de nuestros difuntos. Es el domingo a las 8:30 de la mañana. También tenemos nuestra alcancía de Ñanteyara Ñe'e, que tiene allá la señora Amada. Así que cualquier 2.000, 5.000 pueden ir aportando. Como sabemos, es para nuestro canal Ñanteyara Ñe'e. Y bueno, nada más que eso, agradecerle a cada uno de ustedes y también acá a nuestro músico, que siempre está disponible cuando se le llama. Así que muchísimas gracias y le esperamos el domingo para que vengan nuevamente a compartir también con nosotros. Muchísimas gracias. Vamos a concluir con nuestra oración final, agradeciendo al Señor por esta celebración. Dios y Padre nuestro, que nos entregaste como alimento espiritual este sacramento de la salvación de tu Hijo, que hemos ofrecido en acción de gracias por el cumpleaños de Sofía y que hemos ofrecido para recibir fortaleza y alegría y podamos servirte con mayor fervor y alcanzar nuevos beneficios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Y muchas felicidades, Sofía, y ahora le vamos a dar una bendición especial, y las que quieren recibir también, después le vamos a dar la bendición. Y cantamos felicidades con mucha fuerza y entusiasmo.
Que lo cumpla feliz. Felicidades en este día, que tu destino te brinde siempre felicidades, que un cielo hermoso de dicha eterna alegre siempre tu corazón. Sea un milagro toda tu vida, gloria enjollada de realidad, y que tus sueños también reciba un tierno beso de felicidad. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz. Si los cumples con Cristo, doblemente feliz. El próximo miércoles la misa acá en nuestra capilla con el Padre Víctor va a ser a las 18 horas. Estamos todos invitados. Junto a ti, María, como niño quiero.